Finalmente, en el trabajo también es reflejado el proceso que se lleva a cabo para la realización de un evento, que comprende desde el briefing que se realiza con el cliente, donde se muestran todos sus requerimientos y los detalles a tener en cuenta, hasta el diseño de los elementos más importantes, el contrato que se debe realizar, la preparación del evento, donde se seleccionan todos los proveedores necesarios para realizarlo. Después también se realiza una cohesión y una coordinación entre todos ellos y finalmente el evento, que es el momento en el que quizás es más crítico y es en el que la empresa requiere estar más encima de todo para que funcione correctamente. Como primer aspecto positivo, podríamos destacar que una empresa de organización de eventos es una empresa que se encarga de facilitarle la vida a aquellas personas que o no tienen tiempo o no tienen los recursos necesarios o los contactos para desarrollar esta actividad. Entonces, otro aspecto positivo también sería que se trata de un mercado bastante amplio, puesto que hoy en día hay muchas personas que no disponen del suficiente tiempo para realizar un evento de según qué características. Otro de los aspectos positivos podríamos decir que es su rentabilidad, ya que en cierto modo es a corto plazo porque se realiza el cobro al finalizar cada evento, con lo cual en un corto periodo de tiempo se pueden sacar buenas rentabilidades. Por contrapartida, uno de los aspectos negativos podría ser que para iniciarse en esta actividad se requiere una amplia cartera de contactos, así como ya tener unos clientes previos que puedan avalar tu buen trabajo. Entonces, quizá esta podría ser la parte más complicada, los inicios. Otra de las partes que podríamos poner como complicadas o como un aspecto negativo podría ser la inexperiencia, ya que es muy fácil cometer algún tipo de error de descoordinación o algún otro tipo si aún no has tenido suficientemente rodaje como para realizar estos eventos a grandes dimensiones. Y otro aspecto negativo podría ser el intrusismo que ocasionalmente se forma en empresas que no están dedicadas a ello y que hacen unas bajadas de precios muy importantes y entonces esto repercute muy negativamente a las empresas que realmente se especializan en este sector. En primer lugar, sería muy importante definir el tipo de negocio que se quiere hacer, es decir, en qué especializarse y en qué no, porque el problema de muchas empresas de organización de eventos es que intentan englobar tantísimas cosas que finalmente no destacan por una en concreto. Entonces, este sería el punto de partida y una de las cosas más importantes a tener en cuenta. Otro elemento fundamental es llevar a cabo una investigación exhaustiva sobre el sector y más concretamente sobre las actividades a realizar, ya que en muchos casos es más recomendable unas ciertas actividades por encima de otras. Por ello es muy importante saber lo que quiere el público al que se está dirigiendo la empresa y centrarse única y exclusivamente en ello. Y gracias a una correcta planificación y un buen plan de negocio, se va a saber la viabilidad de la empresa en un sector muy concreto y muy especializado. En cuanto al plan de marketing que se debe llevar a cabo, yo personalmente en mi trabajo he escogido como un elemento principal la página web, ya que en ella se pueden ofrecer los servicios de una manera mucho más directa y es mucho más fácil conectar con el público objetivo. Y también es mucho más fácil tener una galería, por ejemplo, en la que se muestren los tipos de eventos que se han ido haciendo conforme pasa el tiempo. También hago especial mención en el plan de marketing a los buscadores como por ejemplo Google o Bing, ya que al final muchas personas directamente deciden buscar en los buscadores el servicio concreto que están buscando. Y si no estás posicionado a nivel de SEO con un tipo de empresa de estas características donde hay muchísima competencia, va a ser muchísimo más complicado poder llegar a ciertas personas. De esta manera también podría ser una buena idea
contratar a una buena empresa de SEO que se dedique a la generación de contenido para tu página web y que esto contribuya a posicionar mejor la página de la empresa. Evidentemente, otra plataforma importantísima serían las redes sociales y en este caso concreto muy especialmente aquellas que son muy visuales, como por ejemplo puede ser YouTube o Instagram. En ellas, pues nos permitirían, por ejemplo, enseñar en el caso de YouTube, un timelapse de cómo se ha realizado un evento, de la parte previa, de después del evento. Y en Instagram, pues nos permitiría realizar subidas de imágenes, pues por ejemplo, de detalles o de otros aspectos que nos den más facilidad para darnos a conocer. También, siguiendo la línea de las redes sociales, si por lo que fuese costara mucho posicionarse de una manera orgánica, también se puede acudir a los anuncios de plataformas como por ejemplo Instagram Ads, Facebook Ads, Google AdWords. Todas estas plataformas te dan esta ayuda extra que también te permite realizar una segmentación más potenciada hacia los usuarios concretos a los que se quieren dirigir las campañas. Finalmente, en el trabajo también es reflejado el proceso que se lleva a cabo para la realización de un evento que comprende desde el briefing que se realiza con el cliente, donde se muestran todos sus requerimientos y los detalles a tener en cuenta, hasta el diseño de los elementos más importantes, el contrato que se debe realizar, la preparación del evento, donde se seleccionan todos los proveedores necesarios para realizarlo. Después también se realiza una cohesión y una coordinación entre todos ellos y finalmente el evento, que es el momento en el que quizás es más crítico y es en el que la empresa requiere estar más encima de todo para que funcione correctamente. Finalmente, en el trabajo también es reflejado el proceso que se lleva a cabo para la realización de un evento que comprende desde el briefing que se realiza con el cliente, donde se muestran todos sus requerimientos y los detalles a tener en cuenta, hasta el diseño de los elementos más importantes, el contrato que se debe realizar, la preparación del evento donde se seleccionan todos los proveedores necesarios para realizarlo. Después también se realiza una cohesión y una coordinación entre todos ellos y finalmente el evento, que es el momento en el que quizás es más crítico y es en el que la empresa requiere estar más encima de todo para que funcione correctamente. Finalmente, en el trabajo también es reflejado el proceso que se lleva a cabo para la realización de un evento que comprende desde el briefing que se realiza con el cliente, donde se muestran todos sus requerimientos y los detalles a tener en cuenta, hasta el diseño de los elementos más importantes, el contrato que se debe realizar, la preparación del evento donde se seleccionan todos los proveedores necesarios para realizarlo. Después también se realiza una cohesión y una coordinación entre todos ellos y finalmente el evento, que es el momento en el que quizás es más crítico y es en el que la empresa requiere estar más encima de todo para que funcione correctamente. Finalmente, en el trabajo también es reflejado el proceso que se lleva a cabo para la realización de un evento que comprende desde el briefing que se realiza con el cliente, donde se muestran todos sus requerimientos y los detalles a tener en cuenta, hasta el diseño de los elementos más importantes, el contrato que se debe realizar, la preparación del evento donde se seleccionan todos los proveedores necesarios para realizarlo. Después también se realiza una cohesión y una coordinación entre todos ellos y finalmente el evento, que es el momento en el que quizás es más crítico y es en el que la empresa requiere estar más encima de todo para que funcione correctamente. Finalmente, en el trabajo también es reflejado el proceso que se lleva a cabo para la realización de un evento que comprende desde
el briefing que se realiza con el cliente, donde se muestran todos sus requerimientos y los detalles a tener en cuenta, hasta el diseño de los elementos más importantes, el contrato que se debe realizar, la preparación del evento, donde se seleccionan todos los proveedores necesarios para realizarlo. Después también se realiza una cohesión y una coordinación entre todos ellos y finalmente el evento, que es el momento en el que quizás es más crítico y es en el que la empresa requiere estar más encima de todo para que funcione correctamente. Finalmente, en el trabajo también es reflejado el proceso que se lleva a cabo para la realización de un evento que comprende desde el briefing que se realiza con el cliente, donde se muestran todos sus requerimientos y los detalles a tener en cuenta, hasta el diseño de los elementos más importantes, el contrato que se debe realizar, la preparación del evento, donde se seleccionan todos los proveedores necesarios para realizarlo. Después también se realiza una cohesión y una coordinación entre todos ellos y finalmente el evento, que es el momento en el que quizás es más crítico y es en el que la empresa requiere estar más encima de todo para que funcione correctamente. Finalmente, en el trabajo también es reflejado el proceso que se lleva a cabo para la realización de un evento que comprende desde el briefing que se realiza con el cliente, donde se muestran todos sus requerimientos y los detalles a tener en cuenta, hasta el diseño de los elementos más importantes, el contrato que se debe realizar, la preparación del evento, donde se seleccionan todos los proveedores necesarios para realizarlo. Después también se realiza una cohesión y una coordinación entre todos ellos y finalmente el evento, que es el momento en el que quizás es más crítico y es en el que la empresa requiere estar más encima de todo para que funcione correctamente. Finalmente, en el trabajo también es reflejado el proceso que se lleva a cabo para la realización de un evento que comprende desde el briefing que se realiza con el cliente, donde se muestran todos sus requerimientos y los detalles a tener en cuenta, hasta el diseño de los elementos más importantes, el contrato que se debe realizar, la preparación del evento, donde se seleccionan todos los proveedores necesarios para realizarlo. Después también se realiza una cohesión y una coordinación entre todos ellos y finalmente el evento, que es el momento en el que quizás es más crítico y es en el que la empresa requiere estar más encima de todo para que funcione correctamente. Estar más encima de todo para que funcione correctamente. Finalmente, en el trabajo también es reflejado el proceso que se lleva a cabo para la realización de un evento que comprende desde el briefing que se realiza con el cliente, donde se muestran todos sus requerimientos y los detalles a tener en cuenta, hasta el diseño de los elementos más importantes, el contrato que se debe realizar, la preparación del evento, donde se seleccionan todos los proveedores necesarios para realizarlo. Después también se realiza una cohesión y una coordinación entre todos ellos y finalmente el evento, que es el momento en el que quizás es más crítico y es en el que la empresa requiere estar más encima de todo para que funcione correctamente.